Muy bien, estamos de vuelta, ya hemos prendido el micrófono. Bendiciones para todos. Qué bueno es poder estar una vez más para compartir palabra de Dios. Así que bienvenidos a todos. De Angélica, Bendiciones. de Naida, Irma, Miguel, Juan y Clara, Chiara, Leandro, familia Soto, Berta, Mariana, Marisol, Mónica Álvarez, Sofía, Sergio Maidana. Bueno, y a los que se irán conectando. Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Qué bueno es poder estar una vez más. Entonces, para que el Señor nos hable a través de la palabra. Amén. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe en esta palabra y esperando que estos días sean de gran bendición, donde se está celebrando la Pascua, así que estar atentos a las reuniones. Juancito, ¿querés pedir la bendición para esta reunión? Sí. Vamos, hermanos. Señor Jesús, papá, te damos gracias, Espíritu Santo, por este día. Te damos gracias, Señor. Papá, porque dejas que nos podamos reunir nuevamente, Señor, por esta plataforma, Señor, a poder conocerte más, poder tener, Padre Santo, un tiempo en comunión como hermanos, Señor, distanciados pero unidos en la fe, Señor, buscando de tu palabra, buscándote en unidad, Señor, Padre Santo. Así que dejamos nuestras vidas en tus manos, nuestros oídos, nuestros sentidos, para poder comprender y prestar atención, Señor, este mensaje que tú le diste al que va a compartir. En tu nombre, Señor, dejamos nuestra vida. Señor, gracias. Amén. Amén, gracias, Juan. Muy bien, acompáñenme al libro de Segunda de Crónicas. Creo que al decir Segunda de Crónicas saben qué pasaje vamos a utilizar. Muy interesante, muy fuerte. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Es un pasaje donde Dios hace un pacto con Salomón, donde le promete que va a afirmar su trono, ¿sí? Si él cumple y obedece de la manera que lo hizo su padre David, entonces él iba a afirmar su trono y el reinado de Salomón. Pero si se desviaban, si abandonaban a Dios, ¿sí?, terribles cosas iban a ocurrir. ¿Sí? Si ustedes quieren, pueden leerlo después, todo el capítulo 7 del 11 al 22, habla todo eso. Pero en el pasaje que vamos a leer, que es el 14, dice que si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Qué maravilloso es lo increíble y el gran privilegio que nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios, es la oración. Porque cuando oramos nos estamos dirigiendo al Dios eterno, al Dios soberano, al Dios glorioso, al Dios majestuoso. Qué privilegio que tenemos. Ahora, qué tremendo es cuando nosotros le dedicamos poco tiempo a la oración. Y en este pasaje, lo que encontramos, el tema es cómo recibir la bendición de Dios después de un tiempo de disciplina.
cómo recibir la bendición de Dios después de un tiempo de disciplina. Y eso lo pueden leer en el versículo 13, en el versículo anterior. Porque dice Dios, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Está hablando de disciplina, está hablando de juicio, ¿no? Y lo primero que nosotros debemos entender, ¿sí?, es que es Dios mismo, ¿no?, quien está hablando. Él mismo nos está diciendo cómo nosotros tenemos que acercarnos a Él, ¿sí?, y cómo recibir algo de Él, como buscar su rostro. ¿Sí? Entonces, este versículo 14 nos está indicando los pasos que nosotros tenemos que seguir si queremos acercarnos a Dios. ¿Sí? Pero, en segundo lugar, ¿sí?, nos está indicando, ¿sí?, qué es lo que nosotros recibiríamos, ¿sí?, si seguimos estos pasos. Muy bien, vamos a ver cada uno de estos pasos que vamos a seguir. ¿Me acompañan? ¿Caminan junto conmigo sobre este versículo? ¿Sí? Primer paso. ¿Sí? Vamos a ver los pasos entonces que nosotros, ¿sí?, tenemos que seguir. Si queremos entonces buscar el rostro de Dios, si queremos recibir también sus bendiciones. El primer paso que tenemos que dar, como dice el versículo, es humillarnos, ¿no? Humillarnos. Y la palabra humillarnos en el hebreo significa traer algo abajo, postrarse, ¿sí?, arrodillarse, doblar las rodillas, ¿no? Y qué bueno es cuando nosotros lo podemos hacer físicamente, ¿no? A veces tal vez hay personas que les cuesta doblar las rodillas, ¿no? O tal vez para algún problema físico, ¿no? Pero qué maravilloso es cuando nos postramos, cuando nos arrodillamos, ¿no?, delante de la presencia del Señor. Y poder ver entonces que cuando uno se humilla, ¿sí?, nos dice Jueces capítulo 3, verso 30, si lo buscamos, Jueces, vamos a leer algunos textos. Jueces capítulo 3. Acá lo tengo. En el versículo 30, Jueces 3, capítulo 3, verso 30. Así fue subyugado Moab aquel día bajo las manos de Israel, y reposó la tierra 80 años. Así fue subyugado, ¿no?, dominado. Y está hablando aquí acerca de Moab, ¿sí? Pero en Jueces 8:28 está hablando acerca de Madián. 8:28 dice, así fue subyugado, acá de vuelta la palabra, Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Estamos viendo entonces que aquí Dios está hablando, ¿no? Nos indica la actitud o la manera en que debemos nosotros acercarnos al Señor. Debemos hacerlo entonces, en primer lugar, humillándonos, postrándonos, doblando nuestras rodillas delante de Él. Y como decía, es bueno poder hacerlo físicamente, pero si no se puede, no hay problema. No hay una regla para que nosotros tengamos comunión con Dios, no es necesario estar arrodillado, uno puede estar sentado, parado, caminando,
pero lo importante es cómo está nuestro corazón para estar en la comunión con el Señor, buscar su presencia, ¿no es cierto? Y cuando nos arrodillamos, ¿no?, nos da la idea, ¿no?, o nos ayuda a que nosotros podamos sentir, ¿no?, que estamos ante la presencia de alguien mucho más grande, ¿no?, de una persona que está muy por encima nuestro, y ese es nuestro Señor, ¿no?, y a quien nosotros nos doblamos y adoramos al Señor. Debemos también seguir el ejemplo del publicano. Recuerdan capítulo 18, verso 13 de Lucas, donde dice que él no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía que él se humillaba delante de la presencia del Señor. También Miqueas capítulo 6, verso 8, donde dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, todos pasajes que nos hablan acerca de cómo nosotros debemos acercarnos a Dios, ¿no?, en una actitud de humillación, de postrarnos delante de la presencia del Señor, de arrodillarnos, y al saber que Él, cuando nos humillamos, el Señor está muy, muy atento a escuchar nuestras oraciones, ¿sí? Porque cuando hay una humillación de corazón, cuando realmente lo hacemos cuando sentimos que de alguna manera hemos fallado, hemos ofendido, hemos pecado y hay dolor en nuestro corazón, entonces qué bueno es tener la oportunidad de tomar un tiempo, de apartarme y humillarme delante de la presencia del Señor para buscar su rostro. Y en la Biblia nosotros vamos a encontrar muchos ejemplos de personas que se postraron ante Dios y que recibieron una gran bendición. Vamos a ver algunos de ellos. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 34, muy conocido también. Segundo libro de la Biblia. Éxodo 34, verso 8. Dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Qué linda actitud, ¿verdad? Y el versículo 10 dice: y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo, en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Y en el 29 dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Qué pasaje tremendo esto, ¿verdad? Imagínense, en 40 días estuvo Moisés allí arriba en el monte, en la presencia de Dios. Allí fue y le dio los mandamientos. Ahora fíjense que era tal la presencia de Dios, ¿no?, en esa comunión con Moisés, que dice que su rostro resplandecía, ¿no?, que la gente no podía mirarlo, ¿no?, porque era tremenda la luz que había en su rostro, ¿no?, por haber estado en la presencia de Dios. ¡Qué maravilloso! Pero en el contexto de este pasaje nos está indicando la humildad, ¿no?,
de la cual Dios habla no es simplemente la de postrarnos, ¿no?, delante de Él, sino la de confesar nuestros pecados. Y el versículo 13 que leímos habla entonces de un tiempo de juicio, ¿no?, como leímos hoy, de Segunda de Crónicas 7:13. Un tiempo de juicio sobre el pueblo de Dios, ¿no? Juicio por el pecado, ¿no? Por lo pronto, entonces, la frase que hemos leído, que si se humilla mi pueblo, que si se humilla mi pueblo, significa que está reconociendo, ¿qué cosa? Su pecado, y por lo tanto se arrepiente y lo hace de todo corazón. Ahora, si hacemos una reflexión personal, que si uno tiene pecados de los cuales uno tiene que arrepentirse, pues no tienen que ser grandes pecados, ¿verdad? A veces los pequeños son los que más daños causan, ¿no? Como dice Cantares 2:15, ¿no? Que las zorras pequeñas son las que arruinan el viñedo, ¿no? Y así los pequeños pecados, si no son confesados, si uno nos humilla, son los que dañan nuestra vida espiritual. Por eso requiere que haya mucha humildad en nuestras vidas. Hacerlo porque vamos o queremos ir camino a la bendición espiritual que Dios tiene preparada para nosotros. No hay otra forma de buscar el rostro de Dios, ¿no? Es, en primer lugar, el primer paso hacia buscar el rostro de Dios y recibir sus bendiciones, entonces es la de humillarnos. Vamos nuevamente entonces, Segunda de Crónicas 7, y vemos el segundo paso, ¿no? Y tiene que ver con la oración, ¿no? Mi nombre es evocar y oraren, dice, ¿no?, el pasaje. Y la verdad es que muchas veces estamos acostumbrados a este verbo, ¿no?, orar, ¿no? Y a veces nos olvidamos, ¿no?, de lo que realmente significa. En este caso, ¿no?, el verbo en hebreo que está empleando significa suplicar o interceder, ¿no? Suplicar o interceder, que es mucho más fuerte que simplemente orar, ¿no? Y lo que a lo que se refiere no es orar tanto por lo de uno mismo, ¿no es cierto? No siempre la oración centrada en mí, en mi necesidad, en mí, en esto, todo para mí, ¿no es cierto? Y no salgo de mí, que todas mis oraciones son dirigidas por lo que yo necesito, ¿no?, por lo que yo quiero. Pero esto va mucho más allá, ¿no? Es pedirles cosas a Dios, no solamente para mí, sino clamar por las necesidades de otras personas. Y si vamos a la Biblia en el capítulo 20 de Génesis, nos damos cuenta que el clamar por otros, qué importante es. Génesis capítulo 20, ya lo encontramos. 20. Y el versículo 7, dice: ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿A qué se está refiriendo esto? Resulta que cuando Abraham sale de su tierra y llega a Gerar, Abraham había acordado con su esposa
que no iba a decir que era su esposa, sino que era su hermana. Y entonces cuando llegan a Gerar, el rey Abimelech le echó los ojos y la tomó para sí. Pero en la noche Dios se le presenta y le da esta palabra, ¿no? En el versículo 6 lo dice, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón, porque él sabiendo lo que Dios iba a hacer, él dice, yo no lo sabía, ¿no?, que era su esposa. Él me dijo y ella me dijo que eran su hermana. Entonces le dice, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Y entonces ahí le da la palabra hasta el versículo 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvía, ¿no?, sabe de cierto que morirás tú y todos los tuyos. Abimelech cumple con lo que Dios le dijo, le devuelve la esposa a Abraham, y entonces en el versículo 17, allí Abraham ora entonces por Abimelech. Y dice así versículo 17, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. ¿Por qué? Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces se dan cuenta lo tremendo importante que es la oración en favor de otros, cuando no nos centramos nosotros en nosotros mismos, sino que al orar a Abraham por él, Dios lo sanó y lo bendijo con una descendencia. Y en este caso, el contexto significan dos cosas. Orar por la nación, por todo el pueblo de Israel, que se puede decir que es orar por la iglesia, orar por las iglesias, ¿no?, en este tiempo tan importante que estamos viviendo, tan difícil que estamos viviendo. Importante es orar por la iglesia y por las iglesias, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios tiene que en este tiempo seguir tratando con cada uno de nosotros y esperar que esto pase, ¿sí?, y podamos volver a la normalidad de poder estar en los cultos presentes. En segundo lugar, orar luego de un tiempo de haber ignorado a Dios. Orar verdaderamente orar, ¿no?, luego de un tiempo que no es simplemente la oracióncita al rezarnos, sino pronunciar palabras, ¿no?, pero con un gran sentido en el corazón, ¿no? Que Dios nos ayude a que nuestras oraciones realmente lleguen a oídos del Señor y queremos nosotros acercarnos a Dios de esa manera, entonces, y recibir la bendición de Él. Pero por eso es importante que tenemos que aprender a orar, ¿no? Los discípulos mismos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, ¿no? Si queremos entonces acercarnos a Dios y recibir la bendición de Él, que Dios nos ayude y nos pongamos en la brecha de decirle, Señor, enséñame a orar. Y por eso, cuando para aprender a orar, uno tiene que pasar tiempo, ¿no?, en la presencia del Señor. Estamos a veces muy acostumbrados a oraciones de muy poquito tiempo, muy cortas, ¿no? Y allí simplemente nos sale de pedirle, pedirle y pedirle, ¿no? Y nos olvidamos de adorar al Señor. Y la manera de aprender a orar, ¿sí?, y orar en el Espíritu, ¿sí?, es cuando le dedicamos el tiempo a la oración.
cuando podemos detenernos un buen tiempo y dedicárselo al Señor. Entonces, cuando uno pasa después de una hora de estar orando, ahí se da cuenta cómo su vida de oración cambia, su estilo en la oración cómo cambia, la manera de orar cómo cambia. Porque a veces, vieron que cuando Jesús los lleva a los discípulos al monte, que los dejó a lado para que estén orando, mientras él iba a estar en comunión con su Padre. Y cuando Jesús volvía, los encontraba serruchando árboles, ¿no? Roncando de lo lindo, ¿no? Se dormían, ¿no? Estaban totalmente dormidos. Y ahí donde Jesús le dice, ¿no habéis podido velar ni siquiera una hora? Entonces, vemos la importancia, ¿no? de como mínimo una hora de oración. Si puede dos, si puede tres, si puedes más, mucho mejor. Cuanto más tiempo pasa en la oración, su vida, se va a dar cuenta cómo su vida espiritual va a ser transformada también. Ahora, hablamos de orar y de buscar, ¿no?, el rostro de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre orar y buscar el rostro de Dios? Bueno, cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, es porque ya hay una intensidad, ¿no?, y una determinación, ¿sí?, de acercarnos a Dios y estar en su presencia. Entonces, cuando realmente quiero buscar el rostro de Dios, me determino, ¿no?, a pasar más tiempo. Que mi oración sea más intensa, más profunda. Y eso solamente uno viene o lo logramos cuando pasamos buen tiempo con el Señor en su presencia. Un ejemplo, Moisés, siempre tenemos el ejemplo de Moisés, Éxodo capítulo 33. Cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria, ¿no? Capítulo 33, verso 18. 33, estaba leyendo otro pasaje. 33, 18. Le dice, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Y dice, y le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, queremos nosotros ver la gloria de Dios. El rostro físico no se le permitía ver, porque Dios es espíritu. Tiene un cuerpo físico. Pero la oración, ¿no?, qué importante era. Si uno ve la oración de Daniel también en el capítulo 9, la oración que hace por su pueblo, ¿no?, la intensidad que hay en su vida de oración por ver que su pueblo sea libre de la esclavitud y vuelva a su tierra, a Jerusalén. Por eso a Dios le encanta que nosotros tengamos el sentir que tenía Moisés, ¿no? Muéstrame tu gloria, mostrame, Señor, tu gloria. Él sabía, ¿no? Moisés sabía lo que es orar, pero ¿qué anhelaba él?
Él anhelaba ver el rostro de Dios. Reflexión. ¿Sabemos nosotros algo de esta clase de experiencias espirituales? La pregunta es, ¿la anhelamos? ¿Está ese sentir de anhelar ese tipo de oración? Esperemos que sí. Son tiempos en los que la vamos a necesitar. Cuarto paso. Nos habla, volvemos a 7:14 de Segunda Crónica, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué está hablando? Que tienen que dejar el pecado. Es muy importante que nosotros notemos que este cuarto paso es en el que Dios exige de toda persona que desea acercarse a Él y buscar su rostro en oración, ¿no? Dios entonces quiere ver esta clase de hijos que se acercan a Él con este tipo de oración. Si no estamos nosotros dispuestos a dejar nuestros pecados, la oración se va a volver entonces una hipocresía espiritual. Reflexión. ¿Estamos queriendo orar y aún guardar nuestros pecados en nuestros corazones? Para pensarlo cada uno. Entonces, llegamos a la parte final del texto, después de habernos humillado, después de orar, después de buscar el rostro de Dios, después de dejar el pecado. Si cumplimos esos 4 pasos, ¿qué vienen? Los resultados. ¿Usted quiere resultados? ¿Anhela resultados? Bueno, ¿qué es lo que Dios promete hacer? Que si nosotros seguimos estos 4 pasos para buscar su rostro en oración, tenemos las 3 cosas que Dios promete hacer. Primera, como primer resultado, es que Dios nos va a escuchar. Dios nos va a escuchar. Parece tan sencillo, parece tan obvio, pero nos hace recordar el tremendo privilegio de la oración. Que Dios nos escuche. Que Dios nos escuche. Que no es poca cosa, ¿verdad? El ser más maravilloso de la historia, nuestro Dios, ¿no? Excelso, sublime, quiera oírnos a nosotros simples mortales. Sí, porque somos ahora sus hijos, ¿no? Entonces, Dios quiere escucharnos. Dios quiere escucharnos. Pero, lamentablemente, Dios no escucha a veces muchas de nuestras oraciones. ¿Por qué? Hay personas, ¿no?, que se preguntan si Dios escucha a los pecadores o solo escucha a sus hijos. ¿Qué responderían ustedes a esta pregunta? ¿Que Dios solamente escucha a sus hijos? Y la respuesta es que Dios no escuchará a nadie que guarda pecado en sus corazones.
El Salmo 66 y verso 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Porque Dios no escucha al pecador, al que guarda pecado, y tampoco a los hijos que guardan pecado. Solamente a aquellos que están libres de pecados, yo los escucho. Mientras el pueblo de Dios estaba en pecado, Dios no escuchaba sus oraciones. Más bien, ¿qué hacía? Le enviaba juicios, ¿no? Lo que hemos leído en el versículo 13. Pero una buena noticia es que ahora Dios promete escuchar nuestras oraciones. Si tan solo nos humillamos, si reconocemos nuestros pecados y los dejamos. Y qué hermoso es saber entonces que Dios nos atiende, Dios escucha nuestras oraciones. Reflexión. ¿Será que estaremos orando en vano? ¿Que realmente nos escucha Dios? Esto es muy personal. Algunos podrán decir, sí, Dios ha respondido siempre en mis oraciones. Y no lo dudo. Como hay muchos que pasan tiempo sin recibir respuestas de parte de Dios. Entonces, qué importante es la reflexión, ¿no es cierto? ¿Será que estoy orando en vano? ¿Que realmente Dios no me escucha? ¿O será que hay algo en mi vida por lo cual Dios no me puede escuchar? Segundo resultado. Pero lo importante de esto es saber que Dios nos escucha. Si estamos en buena sintonía, Dios nos escucha. Y eso es uno de los resultados maravillosos que nosotros esperamos cuando oramos a Dios. Resultados. Y Dios escucha. El segundo resultado que dice, el primero era entonces yo oiré desde los cielos, y el segundo dice que Dios perdonará sus pecados. Entonces, el segundo resultado, somos perdonados. Dios nos perdona. Y esta es la segunda promesa entonces importante que Dios nos da. Y qué gran consuelo, de verdad, saber que Dios, cuando confesamos, Él nos perdona y nos limpia de toda nuestra maldad. Pero mientras no nos humillemos ante la presencia de Dios y no confesemos nuestros pecados, no podemos esperar que Él nos escuche, y menos que nos perdone. El Salmo 32, si me acompañan, andamos bien. Salmo 32. Miren las consecuencias, ¿no? Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esas son las consecuencias de no confesar, ¿no? Ahora, cuando nosotros confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados. Y dice, versículo 5, cuando David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y versículo 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué tremendo, ¿verdad? Y me gusta ver siempre ejemplos, ¿no? En la Biblia. Y vemos ejemplos de hombres que fueron perdonados. Si vamos a Primera de Reyes, ya vamos terminando, Primera de Reyes, capítulo 21, Primera de Reyes 21, se trata del rey Acab. Versos 27 y 28. Dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó su vestido y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Ustedes saben la historia, por qué se pasó que él se humilla y cuando mata a Nabot por querer sus viñedos, ¿verdad? Y también en Segunda de Reyes, capítulo 22, Segunda de Reyes 22, tenemos también el caso de Josías. Segunda de Reyes 22, 18 al 20, dice, más el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Qué maravilla cuando realmente hay arrepentimiento, cuando hay humillación, cuando se obedece a la palabra que se ha dado, ¿verdad? Reflexión. ¿Necesitamos que Dios perdone nuestros pecados? Y el saber que no hay mayor bendición que esa, ¿no? Que Dios nos perdone. Para finalizar, el tercer resultado. Dice, y sanaré tu tierra. Tercer resultado, Dios va a enviar su bendición, sanando la tierra. El Señor está describiendo una situación en el cual Él ha disciplinado a su pueblo, ¿no? Por causa de sus pecados, ¿no? Versículo 13, volvemos siempre al mismo. Por eso la tierra estaba sufriendo en forma terrible. Tenemos el ejemplo de los días que estuvo sin llover por causa de que Elías había cerrado los cielos, ¿verdad?
la devastación por las langostas, ¿no? Tantas otras cosas que ocurrieron que arruinaba su producción, que eran sus medios de vida. Pero cuando el pueblo de Dios se dispuso a orar y a buscar el rostro de Dios, entonces Dios le prometió que iba a sanar su tierra y volver a bendecir nuevamente a su pueblo. Reflexión. ¿Estamos en la necesidad de ser sanados emocionalmente, espiritualmente, físicamente? ¿Estamos en esa necesidad? Para concluir entonces, que si nosotros queremos disfrutar de la presencia de Dios, debemos buscar el rostro de Dios. Y para hacerlo tenemos que seguir estas instrucciones que la palabra del Señor nos ha dado en esta noche. Palabra que viene de parte de nuestro Padre Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, es fuerte esa palabra, entonces, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Qué tremendo. Me encantó esta palabra. Que nos ayuda tanto a vernos reflejado muchas veces en esta situación, ¿no? Queremos la bendición de Dios, queremos buscar su rostro, ¿no? Pero que Dios nos guíe en este tiempo realmente a una buena relación con el Señor, ¿no? Que es importante y la necesitamos. Oramos, damos gracias al Señor. Llegamos bien con el tiempo, mientras después los hermanos nos ponen una canción para despedirnos. Oramos al Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo. Divina Trinidad, en el cual en esta noche hemos venido con el anhelo de nuestros corazones de que tú nos hables. Que podamos reflexionar en esta palabra. Ver cuál es nuestra condición de vida espiritual, nuestra relación contigo, el tiempo que te dedicamos a ti. Señor, son tiempos que necesitamos ver tu gloria, Dios. Y ver tu gloria implica dedicación, dedicar tiempo intenso en tu presencia. Señor, y entonces vamos a ver resultados muy fuertes en la vida de cada uno, en lo personal, en lo familiar, en la vida espiritual, en la vida de la iglesia, en la vida de la sociedad. Porque cuando nosotros estamos bien, cuando nosotros estamos en buena relación contigo, Señor, la gente también es bendecida, la que nos rodea. Porque de lo que tenemos, de lo que tú nos das, les damos también a ellos. Y hay tanta necesidad, Señor, en nuestra sociedad. Y queremos estar siempre presentes allí a donde tú quieras que cada uno de nosotros estemos presentes para llevar una palabra de vida, una palabra de aliento, una palabra de salvación, para que muchos te conozcan y salgan de estar debajo del yugo y la esclavitud del diablo. Por eso toma nuestras vidas, Señor,
y úsalas conforme a los planes que tú tienes con cada uno. Por eso los bendigo, Dios. Bendigo a cada uno en esta noche. A los que están presenciando en esta noche y a los que escucharán en el día de mañana o esta noche mismo, lo que reciban los audios. Y oro que la presencia de tu Espíritu Santo, papá, esté ahí presente en cada hogar, en cada vida, en cada familia, en cada lugar de trabajo, en cada escuela, en el barrio, en la familia. Que el poder de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno, Señor, impacte en otros. Bendiga a otros. Que aprendamos, Dios, a tener esa vida de intercesión fuerte, Señor, por las necesidades de otros y no centrarnos solamente en nuestros pesares, en nuestras necesidades. Porque cuando nos ocupamos de otro, tú te ocupas de nosotros. Por eso, Dios, gracias por este tiempo precioso que nos das. De estar más en contacto con tu palabra, más tiempo contigo. Señor amado, gracias. Gracias por la vida angélica de don Castro, de Laura allí en el instituto, de su hijo Damián. Bendigo la vida de Irma, de Zenaida, de Miguel, de Juana. Bendigo la vida de Berta, de Silvia, de Jorge, de sus niños. Bendigo la vida de Clara, de Juan, para que tú sigas bendiciéndoles y supliéndoles y bendiciendo sus ministerios. Bendigo la vida de Kiara. Gracias, Señor, por ese tiempo que ella dedica para estar allí en los controles también. Guárdale y protégele, Señor, en su trabajo. Y la vida de Yarco, Señor, que también está allí presente. La vida de Mariana, de su familia. La vida de Aleida, de Cristian, sus hijos. La vida de Leandro, de Miriam, de Julio, de Sofía, de Sergio, de Omar. Señor, a todos y a cada uno de ellos los bendigo. La vida de Mónica Álvarez. Padre Dios, glorifícate en cada uno de ellos. En el nombre precioso de Jesús. Oro para que en esta noche, Señor, sea tu presencia, Señor, allí en sus habitaciones, bendiciéndoles en gran manera, guardándoles y protegiendo, bendiciendo sus hogares, Señor, que tu presencia inunde cada habitación de sus hogares y quite y eche fuera todo aquello que sea un estorbo, un impedimento para el desarrollo de la familia. Bendito Dios, gracias, gracias por cada uno. En el nombre precioso de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra que solamente tú mereces, nuestro buen Dios y Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos. Muchas bendiciones, buen descanso. Que les renueve sus fuerzas para el día de mañana. Y que se cumplan todos sus anhelos, sus deseos, ¿no? Si están centrados en Dios, se van a cumplir. Dios les bendiga. Paz. Gracias, chicos, en los controles.